doctor en Ingeniería Ángel Uriel Ortiz de Madrid, España, quien continuará con las charlas que inició el día 27. En esta oportunidad tendremos dos charlas, una a continuación de la otra, sobre geotecnia vial, la primera, y la segunda sobre diseño de túneles. Yo quisiera en este momento presentar el agradecimiento del Comité Peruano de Mecánica de Suelos, Fundación Internacional de Rocas, al profesor, el doctor Ángel Uriel, por haberse dado ese tiempo en su periplo por Sudamérica de parar y brindarnos este ciclo de conferencias que ha tenido bastante acogida y éxito. Quisiera aprovechar también la oportunidad para agradecer a nuestros benefactores, en este caso la Compañía Geotécnica Peruana, el ingeniero José Borrocán y la Compañía Geotécnica S.A., nos ha podido brindar un cierto patrocinio para la realización de estas conferencias. Aprovecho también la oportunidad para indicarles que tenemos programado ya una nueva conferencia del Comité Peruano, la cual se va a llevar a cabo el día 16 de agosto. Esta conferencia va a ser presentada por el doctor Miguel Herranz de la Universidad Complutense de Madrid, quien está haciendo una estadía de SUSNIR de la Universidad Nacional de Ingeniería, y va a versar sobre la erupción volcánica del Nevado del Ruiz. Desde ya, la invitación entonces a todos y cada uno de ustedes para que participen con nosotros en esta próxima charla. Dejo entonces con ustedes ahora al doctor ingeniero Ángel Uriel Ortiz, quien va a presentarnos la primera conferencia de esta tarde. Solicito un aplauso para él. Buenas tardes. Puesto que este ciclo ha sido dividido en dos partes por las circunstancias que todos conocen y se ha hecho de mí una nueva presentación, quiero también yo renovar mi gratitud y la expresión de mi satisfacción grande por encontrarme aquí ante tan ilustres colegas y haber sido también acogido por el Comité Peruano de Mecánica de Suelos, Fundaciones y Mecánica de Rocas. El tema de la primera charla es refuerzo del terreno por medio de inclusiones, las aplicaciones a la geotecnia vial de las técnicas de refuerzo del terreno por medio de inclusiones que constituyen alternativas para resolver determinados problemas geotécnicos que se presentan en la vialidad a otros métodos tradicionales y que si existen y si han alcanzado un amplio desarrollo es porque resuelven estos problemas en condiciones de economía, de otra manera habrían dejado de existir, de seguridad y de rapidez, de manera que satisfacen los tres requisitos fundamentales que debe tener toda solución ingenieril. Creo que se puede decir que lo que caracteriza fundamentalmente desde mi punto de vista a la geotecnia de las últimas décadas es la aparición en escena de un sinnúmero de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos, de nuevas ideas para la mejora del suelo, para el refuerzo del terreno. Aquella dicotomía a la que estábamos acostumbrados antes, según la cual si el terreno era competente, bueno, se podían hacer cimentaciones directas y de otra manera había que siempre buscar un sustrato competente por medio de pilotes, ha dado paso a la aparición de técnicas de mejora del terreno. Hoy nos vamos a ceñir aquí a la mejora del terreno y al refuerzo de los suelos, de los terraplenes, por medio de inclusiones. Los materiales de los que vamos a tratar son el suelo y el refuerzo. La charla en sí va a tener dos partes fundamentales, dos bloques. El primer bloque se va a dedicar a la descripción del comportamiento mecánico de los materiales y, en particular, a la interacción entre el suelo y el refuerzo y el comportamiento mecánico peculiar del suelo reforzado. Y una segunda parte que va a versar sobre las aplicaciones fundamentales en geotecnia vial, como son la bien conocida tierra armada, la variante de suelo reforzado, en que uno ya no tiene que recurrir a la tierra armada convencional, sino que puede
hacerse su propia tierra armada por medio de geotextiles y geomallas, al sistema de claveteado de taludes y las aplicaciones para sustentar sobre terrenos blandos de arcilla saturada blanda, caminos sin pavimentar y terraplenes. Del suelo poco cabe decir, simplemente recordar que el suelo es un material clástico que está formado por clastos o partículas independientes, que es disgregable y que debe gran parte de su comportamiento mecánico a este hecho de que está formado por partículas independientes que pueden moverse unas con respecto a otras y que la mayor parte de las deformaciones tienen su origen en el cambio de posición relativa de las partículas, de unas partículas con respecto a otras, y que debido a ello también la mayor parte de las deformaciones son irreversibles, irrecuperables, porque es impensable que si se ha conseguido mover las partículas al aplicar una determinada carga, la retirada de esa carga permita que las partículas vuelvan a recuperar su posición inicial. También es muy importante recordar que el comportamiento mecánico del suelo desde el punto de vista de la resistencia obedece fundamentalmente a la fricción. Incluso en las arcillas que podemos considerar duras y cohesivas, en términos de tensiones efectivas, la cohesión es muy modesta y lo que sucede realmente es que hay unas tensiones efectivas internas debidas a la succión muy fuertes que permiten que a través del rozamiento se movilice una gran resistencia. En el suelo reforzado, que es de lo que vamos a tratar hoy, en la mayor parte de las aplicaciones se utilizan suelos precisamente por ello y porque el mecanismo de interacción entre el suelo y el refuerzo es esencialmente el de la fricción, se suelen emplear suelos desde este punto de vista muy buenos, suelos muy friccionales, pero eso no quita para que haya también aplicaciones que se hayan construido terraplenes de suelo reforzado con cualquier suelo, incluso con arcilla blanda, con creta, con muy diversos materiales, y también el hecho de que en el caso del claveteado de taludes ahí no cabe elegir, el suelo es el que es, en el que se hace la excavación del talud. Como consecuencia de que se trata de un material plástico y que su resistencia es casi exclusivamente o exclusivamente friccional, el suelo no resiste a tracción. El suelo es un material que carece de capacidad de resistencia a tracción y que como consecuencia se le puede cargar muy poco y necesita normalmente dotarle de algún tipo de confinamiento externo o interno o dotarle de un refuerzo como en la tierra armada o por medio de geomallas o por medio de fibras. Los problemas a los que vamos a atender en esta charla son, por una parte, los de taludes y muros. Son sistemas estos de refuerzo del suelo que nos permiten, por ejemplo, construir terraplenes con un talud de borde mucho más fuerte, con una pendiente mucho mayor, un talud mucho más empinado que el que, de otra manera, si no se reforzase el suelo, habría que adoptar, que sería el ángulo de reposo o aplicándole un coeficiente de seguridad incluso más tendido que el ángulo de reposo. Pero gracias al refuerzo del suelo se pueden hoy día realizar terraplenes con un talud de borde muchísimo más fuerte y esto puede dar solución a muchos problemas que se plantean hoy día en la geotecnia vial, por ejemplo, cuando en medio urbano o semiurbano hay que acomodar, hay que encajar una autovía. Muchas veces el espacio del que se dispone es limitado y podemos optar o bien por expropiaciones y demoliciones de edificios o por acudir a sistemas de estos que nos permiten no invadir tanto terreno en planta como de otra manera sería necesario. Los problemas que tenemos que resolver son los de determinar qué resistencia debe tener el refuerzo, qué espaciamiento hay que dar a las capas de refuerzo y cuál debe ser la anchura en la base de este cuerpo de suelo reforzado. Por otra parte, también vamos a hablar de la clásica tierra armada, que es, de alguna forma, el primer sistema que modernamente se utiliza de refuerzo del terreno. Las respuestas a dar son también las mismas y algo semejante, pero en el que se construye en lugar de abajo arriba en terraplén, como en el caso de la tierra armada o el suelo reforzado, en el caso de los desmontes, el claveteado de taludes, que es una versión de la tierra armada con algunas diferencias que ya veremos y que se construye de arriba hacia abajo en excavación y permite estabilizar taludes o dar a los desmontes, a las excavaciones, taludes con mayores pendientes de los que para mantener y garantizar la seguridad sería preciso de otra manera. En cuanto a los otros aspectos que quería tratar esta tarde, se trata concretamente del refuerzo del suelo para poder soportar caminos sin pavimentar que transcurran por
terrenos de arcilla blanda saturada con escasa resistencia o terraplenes. Es decir, colocar geotextiles en la base de esos caminos sin pavimentar o terraplenes para permitir la aplicación de las cargas en condiciones de seguridad del tráfico, o bien para permitir hacer terraplenes en los que no se produzca rotura de la base del terreno sobre el que se apoyan y que se podría resolver de otra manera, seguramente dando una pendiente más suave a los taludes, utilizando mucho más material, invadiendo mucho más espacio, y todo eso se puede mejorar la situación, puede haber una economía sustancial a base de este refuerzo en la base del terraplén. Creo que vale la pena el dedicar un poco de tiempo a ver de qué manera evoluciona la seguridad en el tiempo en el caso de obras de suelo reforzado con el suelo natural o con el suelo reforzado. En el caso de terraplenes sobre arcilla blanda, si el terraplén no se refuerza en su base con un geotextil, podría suceder que a medida que se va construyendo el terraplén y va progresando el tiempo, a medida que se va colocando carga, el coeficiente de seguridad va bajando y eventualmente podríamos encontrarnos en una situación, en un determinado momento, para una determinada carga del terraplén, en que se agotase la capacidad de carga del terreno y se produjera una rotura a corto plazo y sin drenaje, y entonces tendríamos un coeficiente de seguridad unidad. Ciertamente esto que yo he dibujado aquí es imposible, el coeficiente de seguridad no puede bajar más allá de la unidad, por debajo de la unidad, pero es para ilustrar el hecho de que un terraplén de una determinada altura, con una determinada configuración geométrica, podría eventualmente tener un coeficiente de seguridad inferior a la unidad. Desde luego, si esta situación resultase posible, a partir de ahí, cuando ya no se añade más carga, sino que se van disipando los excesos de presión intersticial en el suelo blando y va creciendo las tensiones efectivas y va mejorando la resistencia, va habiendo con el tiempo una ganancia de coeficiente de seguridad y se llegaría a una situación, quizá, si se hubiera podido pasar por esta situación transitoria, a una situación confortable, una situación con un coeficiente de seguridad aceptable. Pues bien, la virtud del refuerzo consiste en que no permite que el coeficiente de seguridad baje tanto, sino que en todo momento, incluso en el momento peor, haya un coeficiente de seguridad satisfactorio. A partir de ahí, y de la misma manera, empieza la ganancia de resistencia como consecuencia de la disipación de los excesos de presión intersticial, que podría continuar hasta un determinado valor, pero realmente estos sistemas del refuerzo tienen el inconveniente de que con el tiempo sufren un deterioro. Hay una pérdida de resistencia, una caída de sus propiedades y, en fin, a largo plazo, a muy largo plazo, es como si no se hubiera puesto el refuerzo y acabamos con un coeficiente de seguridad igual, el mismo, que si no se hubiera reforzado. Pero ha permitido vencer, superar esta situación transitoria, esa no existe, y mantenernos siempre con un coeficiente de seguridad suficiente. Algo semejante se puede decir también de un talud empinado que podría, a medida que se hace, por ejemplo, una excavación, llegar a alcanzarse una situación sin refuerzo inestable. Situación que en este caso, puesto que no hay en general un problema de evolución de las presiones intersticiales, se mantendría el coeficiente de seguridad invariable. Sin embargo, con el refuerzo no llegamos a esa situación, siempre tenemos un coeficiente de seguridad suficiente, aunque hay que reconocer que con la corrosión, si se trata de la tierra armada, con las pletinas ordinarias de acero o con el deterioro de los polímeros, se puede llegar y eventualmente se debe llegar a una situación similar, es decir, de inestabilidad, pero esto puede ocurrir al cabo de mucho tiempo y se estudia el que esto ocurra más allá de la vida útil de la obra. A la hora de hablar de refuerzos conviene recordar que en general se trabaja con dos tipos fundamentales de refuerzos que se denominan rígidos y flexibles. Los rígidos son los refuerzos normalmente de pletinas metálicas, rígidos o inextensibles, en los que si se llega a alcanzar el límite de su resistencia se produce una rotura brusca, y una rotura brusca que puede tener un efecto explosivo en cadena y determinar la ruina de la obra, si esto llega a pasar, para diferenciarlos de los
refuerzos flexibles o extensibles en los que una tensión excesiva conduce a una situación de gran deformación, pero siempre sin rotura. Se trata de los polímeros. Del acero no creo que haya nada que decir. Sin embargo, de los polímeros sí conviene hacer algunas consideraciones acerca de su comportamiento mecánico, que depende fundamentalmente de la composición del material de que se trate, y dentro de un mismo material tiene una importancia muy grande la temperatura y el tiempo. Se trata de un material que no es acrónico, sino que su comportamiento depende fundamentalmente del tiempo. Para cada material hay unas propiedades de rigidez que vamos a ver que se expresan por medio de las isocronas, y de resistencia. Y una transición, la resistencia, la rotura puede ser dúctil o frágil, y hay una transición de dúctil a frágil. Esto sería para el material ideal, para unas determinadas características. Además, hay que añadir el efecto de los daños físicos o del deterioro medioambiental por la agresividad del terreno o del suelo en que se instale este refuerzo, o por cargas cíclicas también. La influencia del tiempo se deja sentir en el sentido de que se trata de un material viscoso, un material que tiene enreptación o creep, lo que significa que para una temperatura constante, si se aplica rápidamente, digamos instantáneamente, una determinada carga, y esa carga es pequeña, la deformación crece algo con el tiempo, pero se llega a estabilizar a largo plazo. Y para cargas aplicadas grandes, el crecimiento de la deformación con el tiempo es más rápido, y además se puede llegar a una situación de rotura, que se alcance ya deformaciones extraordinariamente grandes. Esto manteniéndose la tensión constante. Y contemplado de otra manera, este mismo comportamiento, tenemos la relajación de tensiones, siempre considerando la temperatura constante. Si se aplica una determinada tensión y ahora lo que se mantiene es la deformación constante, en lugar de la tensión hay un decaimiento, hay una reducción de esa tensión con el tiempo hasta un valor a largo plazo constante, que depende de cuál sea la tensión inicialmente aplicada. Las propiedades carga-alargamiento, dependientes del tiempo, se representan por medio de las isocronas que corresponden a una determinada temperatura, porque el comportamiento depende de la temperatura. Y si ahora nosotros representamos unas curvas de creep o de relajación como las que hemos visto antes, correspondientes a 3 niveles de tensiones distintas, es decir, deformaciones con el tiempo tras la aplicación instantánea de 3 niveles de carga, podemos determinar para intervalos de tiempo específicos, T1, T2, etcétera, cuáles son los niveles de deformación alcanzados al cabo de ese tiempo, acumulados al cabo de ese tiempo, no solo la deformación instantánea, sino la parte correspondiente al tiempo transcurrido desde la aplicación de la carga hasta el momento que se considere, y eso lo podemos representar en unos gráficos que son las isocronas, en los que llevamos las deformaciones correspondientes para cada tiempo. Tenemos a cada tensión en ordenadas sigma, 2 sigma, 3 sigma, distintos valores de la deformación obtenida para cada tiempo, de manera que cada una de estas curvas corresponde a un tiempo distinto, y de ahí el nombre de isocronas. Esta es la manera de presentar los resultados del comportamiento de los ensayos, por ejemplo, con los polímeros, para una temperatura constante. En cuanto a la variación de la resistencia, lo que he venido diciendo hasta ahora se refiere a deformabilidad. En cuanto a la resistencia, con el tiempo, también a temperatura constante, los ensayos, aunque existe una cierta dispersión, muestran que la resistencia decrece con el tiempo hasta rotura. En una escala logarítmica ese crecimiento es sensiblemente lineal, y que, dependiendo del tiempo en el que se alcance la rotura o de la tensión en rotura, en definitiva, para mayores tensiones o menores tiempos, la rotura es de tipo dúctil, mientras que para tiempos grandes a la rotura, incluso con tensiones bajas, se alcanza una rotura frágil, y hay un punto de transición de cambio de rotura dúctil a rotura frágil. En general, la vida útil de la obra es muchísimo mayor, naturalmente, del tiempo de que nosotros disponemos para hacer ensayos y para medir la resistencia, pero merced a este hecho de que el comportamiento en escala logarítmica es prácticamente lineal,
en escala logarítmica del tiempo, aunque la duración del ensayo sea menor, por supuesto, que la vida útil, puede realizarse una extrapolación para conocer la resistencia que se alcanzará al cabo de la vida útil e incluso, normalmente, aplicarle un coeficiente reductor, un factor de seguridad a esa resistencia para tener en cuenta la eventualidad de rotura frágil. He dicho que el comportamiento es sensiblemente dependiente de la temperatura y así se ve si se hacen ensayos con un mismo material para distintas temperaturas y se mide la resistencia que se va alcanzando en función del tiempo a la rotura, la tensión de rotura en función del tiempo a la rotura, nos encontramos con una familia de curvas como la que hay aquí representadas. El comportamiento en frío para temperaturas bajas es tal que se alcanza una tensión de rotura mayor para un mismo tiempo y las curvas son aproximadamente paralelas. Hay un codo claro de transición del comportamiento dúctil al comportamiento frágil. Este hecho, el paralelismo de las rectas o curvas en escala logarítmica del tiempo, hace que sea posible realizar ensayos de rotura simulando en un más corto periodo de tiempo la vida útil, sometiendo al material en los ensayos a una temperatura mayor que aquella que va a tener en el lugar donde se construya. En definitiva, a partir de todo esto, se obtienen los datos para el diseño, que no son otra cosa que las propiedades ideales más los deterioros que se producen por daño físico o por daño químico o medioambiental. Y se trata de determinar, en definitiva, cuál es la rigidez, cuánto se va a deformar a partir de las isocronas del material ideal y la pérdida por daño de tensión o incremento de la deformación acumulada, lo que nos da la curva de diseño en cuanto, con independencia de la temperatura, en cuanto a resistencia, pero ya aplicada a la temperatura de la obra. Y por otra parte, por lo que se refiere a la resistencia, para saber si la obra será estable o no, contaremos con las líneas límites de resistencia dúctil y frágil y la situación de la obra, en el tiempo de vida útil de la obra y la máxima tensión a que se va a someter, y esta distancia que hay desde el punto de trabajo hasta la envolvente de rotura es el margen de seguridad disponible. Ahora, pasando al comportamiento del suelo reforzado, ya a la interacción, al comportamiento de ese conjunto, de ese material especial que es el suelo reforzado, se puede contemplar desde dos puntos de vista. En primer lugar, se pueden hacer ensayos de corte, en caja de corte directo, de un suelo en el que se ha incorporado algún elemento de refuerzo con una cierta orientación teta con respecto al plano, a la normal, al plano de corte. Pues bien, los ensayos demuestran que el suelo sin reforzar puede tener, en un suelo, por ejemplo, granular denso, puede tener un comportamiento como el que indica esta línea y, sin embargo, si se colocan refuerzos extensibles o inextensibles, se obtiene una sustancial mejora de resistencia. Hay una primera parte hasta un determinado nivel de deformación en que el refuerzo es inoperante, es como si no existiera, pero a partir de ahí es mayor la rigidez del suelo reforzado, la pendiente de esta línea es mayor que la del suelo sin reforzar y, desde luego, netamente la resistencia es bastante mayor. El efecto del refuerzo es doble, porque al producirse la tendencia al corte, entra en tracción el refuerzo y esa tracción se traduce en una compresión normal o en la dirección del refuerzo sobre el plano de corte, que tiene dos virtudes. Por una parte, la componente vertical, la componente horizontal, que sería la fuerza en el refuerzo por el seno del ángulo que forma con la normal, P sub R seno de teta, se opone a la tensión tangencial que se ha aplicado al suelo, disminuye la tensión tangencial sobre el suelo. Y por otra parte, la componente vertical, P sub R coseno de teta, aumenta la tensión normal. Luego hay dos razones por las cuales la presencia de un refuerzo puesto en tracción como consecuencia de la deformación impuesta provoca una mejora del estado tensional sobre el suelo. En definitiva,
la resistencia viene condicionada por la resistencia límite de cualquiera de los dos materiales del suelo o del refuerzo. Suponiendo que el refuerzo tuviera una resistencia ilimitada, la incorporación de un refuerzo lo que hace es que reduce las tensiones tangenciales sobre el suelo, aumenta las tensiones normales y, como consecuencia, la resistencia del conjunto suelo-refuerzo es mayor que la del suelo sin reforzar. Tiene una enorme importancia la orientación, ese ángulo θ que formaba la normal al plano con respecto al refuerzo, y eso queda patente en esta figura, en la cual se ha llevado en ordenadas la resistencia límite, la tensión tangencial media límite aplicada sobre el plano de corte en función de la orientación de este ángulo θ. Como se puede apreciar, la máxima influencia, el máximo efecto del refuerzo se obtiene aproximadamente con una inclinación de 30 grados, y a partir de no inclinaciones de 90 grados o inclinaciones en sentido contrario, el efecto es prácticamente despreciable. El comportamiento del suelo reforzado también se puede y se debe interpretar de la siguiente manera. La misión del refuerzo consiste fundamentalmente en reducir las deformaciones en extensión, las deformaciones de tracción, o por mejor decir, de extensión, porque realmente el suelo no puede llegar a admitir tracciones. O de alguna forma también produce un confinamiento interno. Si nosotros imaginamos una probeta de suelo que sometemos a una carga vertical, esa probeta de suelo se deforma en compresión verticalmente, pero por el efecto Poisson se deforma transversalmente en extensión, aumenta su dimensión horizontal. Si nosotros de alguna forma coartamos la posibilidad de deformación transversal, estamos aumentando la capacidad de carga vertical. Estamos perfectamente acostumbrados a que en un suelo granular, en el que es imposible aplicar simplemente una carga vertical, tenemos que aplicar un confinamiento en la célula triaxial, y cuanto mayor es ese confinamiento, mayor es naturalmente la carga vertical que podemos aplicar. Y en el extremo podemos pensar en una constricción total de la deformación horizontal, de la deformación transversal. Por ejemplo, es el caso del edómetro, un anillo muy rígido que impide completamente la deformación transversal. Cuando nosotros cargamos verticalmente, la rigidez del anillo se encarga de aportar la acción, la compresión horizontal, radial, suficiente para que la deformación transversal sea nula, sea cero. Y en ese caso podemos cargar indefinidamente, en teoría, nunca llegaríamos a la rotura. Esos son confinamientos exteriores. Pues bien, el efecto del refuerzo es un confinamiento interno. Si nosotros nos imaginamos una probeta de suelo como si fuera una parte de tierra armada con unas pletinas horizontales, entonces, cuando aplicamos unas cargas verticales a ese conjunto, el suelo tiende a deformarse transversalmente, pero el refuerzo, que es mucho menos extensible que el suelo, se lo impide, trata de impedírselo, trata de limitar esa deformación, para lo cual lo que pasa es que el suelo transmite una tensión tangencial hacia afuera, centrífuga, transmite una tensión tangencial al refuerzo, este refuerzo se pone en tracción y, por el principio de acción y reacción, transmite una tensión tangencial al terreno hacia adentro, que es el confinamiento interno. Las tensiones internas a que está sometido el suelo son mayores que las tensiones horizontales, que la tensión horizontal a que está sometido el conjunto. De manera que, si el límite de la resistencia está en la resistencia del suelo sin reforzar, que tendría un ángulo de rozamiento como este, phi sub s del suelo sin reforzar, en realidad en el suelo se produce, por el efecto del refuerzo, un incremento de la tensión horizontal. El suelo reforzado tiene una tensión horizontal que es menor que la tensión horizontal que tiene internamente el terreno. O visto de otra manera, si esta es la tensión horizontal externa, por decirlo de alguna manera, del suelo reforzado, la tensión vertical es la misma, el suelo tiene esa más la que le aporta el refuerzo, tiene un incremento de tensión horizontal. Y si este círculo de Mohr es tangente a la superficie límite, a la línea de resistencia intrínseca del suelo, este círculo, que es mayor, que la traspasa esta línea, tiene una envolvente mayor. Hemos conseguido con esto un ángulo de rozamiento aparente del comportamiento del suelo reforzado que es superior al ángulo de rozamiento del material sin reforzar.
Esto es así en tanto el comportamiento es enteramente elástico, es decir, siempre que hay proporcionalidad entre la carga vertical aplicada y la tensión tangencial de incremento de la tensión horizontal que se produce por efecto del refuerzo, tenemos una línea recta también que pasa por el origen como envolvente de los círculos de Mohr del suelo reforzado y un ángulo de rozamiento superior. Pero esto es así en tanto no se produce el límite de resistencia al refuerzo. Si se alcanza el límite de resistencia al refuerzo y el refuerzo ya fluye indefinidamente sin poder aportar más incremento de tensión, tenemos entonces una envolvente de los círculos de Mohr que es paralela a la de los círculos de Mohr del suelo sin reforzar y, por consiguiente, los efectos son para niveles de tensiones bajos un incremento aparente del ángulo de rozamiento. El suelo reforzado tiene un ángulo de rozamiento mayor que el suelo sin reforzar y a partir de un determinado nivel de tensiones el ángulo de rozamiento es el mismo, pero aparece una cohesión. Muchas veces se oye decir que el efecto del refuerzo es que como el suelo no tiene capacidad de resistir a tracción, se le incorporan unos elementos capaces de resistir a tracción y se le aporta una cohesión que no tiene. No es enteramente cierto. Para niveles de tensiones altos es cierto. Esto es proporcionar cohesión, no aumentar el ángulo de rozamiento. Pero para niveles de tensiones bajos el efecto no es para nada de dotarle de cohesión, mientras el comportamiento es enteramente elástico. Todavía no se ha alcanzado el límite de resistencia en ninguno de los materiales. El comportamiento del suelo reforzado es también puramente friccional, pero con un ángulo de rozamiento superior. Pasando ahora, ya dejando los aspectos de comportamiento y pasando a las aplicaciones, hay que empezar por decir que la naturaleza nos ha provisto de ejemplos de suelo reforzado. No hay más que fijarse en los cepellones de raíces, son un caso de suelo reforzado, el primero que ha debido existir naturalmente, y luego el hombre también ha intuido estos efectos del suelo reforzado desde muy antiguo, y así tenemos como los antecedentes históricos más interesantes el de los adobes. Estamos precisamente en un país donde esta idea se emplea desde muy antiguo, en los adobes, y los famosos zigurats de Mesopotamia, y sobre todo el de Akar Kuf de Bagdad, que cualquiera sabe después de la guerra del Golfo que quedará de él, y que permitía el construir con arena, intercalando capas, que aquí se notan, capas de juncos entrelazados, alcanzar alturas muy grandes con taludes prácticamente verticales o con taludes muy fuertes, y se trata de arena. Y también creo que vale la pena, ya que estamos en Sudamérica, recordar los muros de Tayrona, en Colombia, que son probablemente el antecedente inmediato, más claro, de los muros de tierra armada. Allí se construían muros con un revestimiento exterior que podría asimilarse a la piel de los muros de tierra armada y unas losas de una dimensión mayor que armaban el relleno, de modo que constituían una especie de muro de gravedad de suelo reforzado capaz de soportar los empujes del relleno del trasdos. A la hora de diseñar macizos de tierra armada, debemos considerar todas estas posibilidades de rotura o estados límite. En primer lugar, el deslizamiento interno, o en general es más limitativo el deslizamiento por la base del macizo de suelo reforzado, que se comporta como una especie de muro de gravedad que puede deslizar por la base. Además, y por supuesto, cuando recibe los empujes del terreno del trasdos, del terreno que contiene, transmitirá con la combinación de su peso más los empujes horizontales unas ciertas tensiones en el cimiento que alcanzarán su máximo valor en el borde exterior y puede producirse la plastificación del suelo, el agotamiento de la resistencia, en definitiva, el hundimiento. Además, tenemos que considerar la posibilidad de rotura del refuerzo por excesiva tensión. En este caso se trata de rotura frágil y que va acompañada de un desencadenamiento de sucesivas roturas hasta separarse un bloque de suelo reforzado como el que está aquí esquematizado. Por otro lado, quizá no se produzca la rotura por excesiva resistencia del refuerzo, pero sí, en cambio, el empotramiento, la entrega del refuerzo
la longitud total del refuerzo sea insuficiente y se produzca el deslizamiento del refuerzo con respecto al suelo reforzado, arranquemos los refuerzos y se produzca una rotura de este tipo. Naturalmente, tiene que haber una estabilidad general ante cualquier superficie de deslizamiento y no debemos olvidar tampoco las deformaciones. La verdad es que una de las virtudes de los macizos de tierra armada es su falta de rigidez, su gran deformabilidad, como es lógico, y por eso permiten resolver situaciones de estribos de puentes o terraplenes sobre suelos bastante compresibles, bastante blandos, con deformaciones importantes, pero todo tiene un límite y también debemos preocuparnos de la excesiva deformación e incluso puede suceder, aunque normalmente en la tierra armada convencional y en otros procedimientos se cuida mucho el que la piel de esa tierra armada sea muy flexible, muy compresible verticalmente, de manera que no se produzca una situación como la que está aquí esquematizada, en que el relleno asiente más que la propia piel y la propia piel puede entrar en una fuerte compresión e incluso pandear. Esta forma de deformación hay que tener cuidado con ella y, naturalmente, el asiento que puede sufrir o la rotación de la piel. En la tierra armada convencional, el aspecto más importante es el de la determinación de la tracción máxima en las armaduras. Las proporciones de un macizo de tierra armada están en general establecidas de una forma más o menos empírica y se sabe que la longitud de las armaduras viene a estar en el orden del 70 al 80% de la altura total del muro. En el muro hay un revestimiento de hormigón en el macizo de tierra armada hecho por piezas prefabricadas que no es otra cosa que una piel, no se debe concebir como una serie de piezas ancladas a un terreno, sino que es un elemento que, dado que las pletinas, que los refuerzos están separados a una cierta altura, si no se colocara ningún elemento, ningún paramento de piel, se desmoronaría, habida cuenta de que se trabaja con materiales sin cohesión, con suelos granulares, se desmoronaría el terreno y por consiguiente hay que colocar un elemento de piel, pero tiene poco más que esa función. En realidad, la pletina incorporada dentro del macizo de suelo resistente tiene un comportamiento semejante al que antes he indicado con el esquema de la probeta en el triaxial. Se extiende, trata de extenderse el suelo y como consecuencia transmite unas tensiones tangenciales centrífugas a la pletina y se sabe que esta distribución es tal que tiene el punto en que no hay tensión tangencial y por consiguiente, como la tracción en la pletina es la integral de estas tensiones tangenciales, el punto de máxima tracción en la pletina tiene un lugar geométrico como el que está aquí representado, que se inicia con una línea recta inclinada con respecto a la horizontal 45 grados más el ángulo de rozamiento del suelo partido por 2 y que acaba en la mitad superior siendo prácticamente vertical a una distancia del 30% de la altura. Ese es el punto de la máxima tracción. En realidad, esta forma curvada se simplifica con un diagrama bilineal con un primer tramo recto hasta la mitad de la altura, con esta pendiente que he indicado, y otro tramo vertical a una distancia del 30%. Se puede entonces contemplar la tierra armada como una parte activa que está anclada en una parte resistente en la que se invierten las tensiones tangenciales. La cuestión radica entonces en determinar cuál es esa tensión máxima para saber si la pletina es capaz de resistirla o, en definitiva, qué pletina, qué espesor de pletina se debe colocar. La distribución de tensiones horizontales es lo que en definitiva nos importa. Si imaginamos una sucesión de pletinas como las que están aquí representadas, podemos aislar un trozo de este suelo reforzado que está limitado por una parte por la piel y por otra parte por el punto, el lugar geométrico de la máxima tracción, y en el sentido horizontal por dos planos intermedios entre las sucesivas pletinas. Es fácil comprender que en esos planos intermedios la tensión tangencial es nula,
Si uno piensa en cómo se transmiten las tensiones tangenciales entre el terreno y la pletina, por la parte superior de la pletina, el sentido de la tensión tangencial entre el terreno y la pletina es 1 y va cambiando hasta la parte inferior de la pletina y pasará por un punto en que será nula. Pues bien, aislando ese volumen que está rayado en la figura, tenemos que no tiene fuerzas en las caras, fuerzas horizontales, en las caras horizontales que lo limitan, y en las caras verticales aquí tampoco hay fuerza ninguna, porque al otro lado de la piel está el aire, y aquí tenemos únicamente la tensión horizontal aplicada sobre esta distancia entre estos dos puntos, que en definitiva es la separación, el espaciamiento entre pletinas. De modo que la tensión máxima es el espaciamiento entre pletinas por la tensión horizontal a la profundidad z. Esa tensión horizontal a la profundidad z será un coeficiente de empuje por la tensión vertical, que en definitiva es la de peso propio, más las posibles cargas aplicadas como un cargadero de vigas de un puente. En cuanto al valor de K, se ha comprobado que en la parte superior el coeficiente de empuje que nos relaciona las tensiones horizontales a las tensiones verticales es el coeficiente de empuje al reposo. Ello es natural porque se va construyendo de abajo hacia arriba y a medida que vamos añadiendo más caras se van produciendo deformaciones en la parte inferior y el coeficiente de empuje va tendiendo hacia el valor activo. Pero en la parte superior se termina la obra al nivel de compactación, a la altura que hemos decidido que tenga el macizo de tierra armada, y por consiguiente en ese punto el coeficiente de empuje no puede ser otro que el del reposo. Y hay una transición que se supone lineal entre el coeficiente de empuje al reposo y el coeficiente de empuje activo a lo largo de 6 metros. Todo esto está deducido empíricamente de la experiencia, y realmente en el caso de tierra armada el proyectista de carreteras no tiene nada que hacer, o por lo menos en España la empresa Tierra Armada Sociedad Anónima se ha encargado siempre de hacer el diseño completo. Uno le da los datos del problema y hacen el diseño completo. Pero vale la pena conocer, saber estas ideas, cómo se determina la tensión máxima en las armaduras. Durante los años que ha durado la patente, no se podía hacer por uno mismo tierra armada, porque estaba sometida a patente. Sin embargo, no en todo el mundo. En Inglaterra mantuvo un pleito de Estado a Estado con Francia a propósito de la patente de tierra armada. Nunca admitió Inglaterra que la idea de la patente de la tierra armada fuera patentable. Es curioso que, a pesar de ello, no construían ningún muro de tierra armada y, sin embargo, en sus universidades hacían mucha investigación sobre tierra armada. En el año 1977 estuve en la Universidad de Cambridge como profesor visitante y asistí a algunas de las numerosas reuniones que se celebraban técnicas en la Institución de Ingenieros Civiles de Londres. Una de ellas fue dedicada a tierra armada, y allí supe, y allí dieron noticia de cómo se encontraba, en qué estado se encontraba el pleito con Francia a propósito de la patente de tierra armada. Me sorprendió mucho el ver que, a pesar de esa situación, se presentaron allí muchos trabajos de comportamiento de macizos de tierra armada con centrífuga, por ejemplo, con elementos finitos, experimentaciones sobre poliamidas y sobre polímeros para sustituir a las pletinas. De modo que, al contrario que en España, España está invadida, está plagada de tierra armada. Hemos debido pagar muchísimos royalties y, sin embargo, no hemos hecho por nosotros mismos ninguna investigación. Y como contraste, en Inglaterra no había muros de tierra armada y, sin embargo, muchas gracias, había una gran investigación. Pues bien, a partir de algún tiempo después de la tierra armada convencional, el ingeniero se podía hacer ya su propia tierra armada sin necesidad de pagar esa patente, gracias al refuerzo de suelos por medio de geotextiles y geomallas. Se trata ahora de construir terraplenes con una pendiente mayor que la que correspondería al ángulo de reposo más la aplicación del coeficiente de seguridad, incorporando geomallas y geotextiles que, además de hacer el papel de refuerzo, envuelven a las tongadas y constituyen la propia piel. En la tierra armada convencional tenemos de una parte las pletinas metálicas, de la otra parte tenemos la cara, la piel de piezas prefabricadas de hormigón. Aquí no es necesario. Y quedan muros con este aspecto, macizos con este aspecto o mejor. Las geomallas son unos elementos entrecruzados
de polímeros que tienen este aspecto y que dejan huecos, dependiendo de la geomalla de que se trate, de algunos centímetros, cuadrados de algunos centímetros, y que permite construir estos macizos de tierra de suelo reforzado, e incluso ya se han desarrollado bastantes sistemas de revestimiento con unos elementos que permiten incorporar tierra vegetal y hacer plantaciones, con lo cual se ha dado en llamar a estos muros ecológicos, y tienen un aspecto muy agradable y puede servir incluso para ajardinamientos. Las geomallas dejarían pasar a su través al terreno que se trata de reforzar, y es por lo que en el lado de la piel, cerca de la superficie, por el lado interior, además de la geomalla, se coloca un trozo de geotextil, como ahora vamos a ver. El aspecto que toman antes de sembrar o de dotarles de algún tipo de plantación, los macizos de tierra armada son como el que aquí se ve. Aquí vemos uno curvo, y curiosamente el primero que se hizo en España, que me cupo a mí el honor, por decirlo de alguna manera, de ser el autor del proyecto y de la idea de utilizarlo, fue en una de las instalaciones de la Olimpiada de Barcelona del año 92. La mayor parte de las instalaciones olímpicas, como es sabido, se ubicaron en la montaña de Montjuïc, que está en Barcelona, en la misma ciudad de Barcelona, y que por ser una montaña, pues ya se comprende que se trata de un terreno muy bueno. Y efectivamente, esa montaña está constituida por unas margas y areniscas muy buenas, y todas las instalaciones olímpicas no tuvieron ningún problema de cimentación. Todas ellas tuvieron unas cimentaciones muy sencillas, porque el terreno era muy bueno, con una sola excepción. Realmente aquellas areniscas eran tan buenas que se utilizaron durante mucho tiempo para la construcción, y en un punto concreto había una cantera de la que se sacó piedra para la construcción en Barcelona durante mucho tiempo, pero también se había abandonado hacía tiempo y había servido aquel gran hueco para depósito de basuras urbanas, un vertedero de basura urbana. Había 35 a 40 metros de basuras donde se emplazó probablemente la instalación olímpica menos importante porque hasta ese momento incluso no era deporte olímpico, que era el estadio de béisbol. En ese estadio de béisbol unos arquitectos muy famosos españoles, habían diseñado un muro de 6 metros de altura de hormigón para el graderío. Ese muro es impensable que se hubiera podido construir sobre 35 metros de basura urbana un muro de hormigón. En este momento habría prácticamente desaparecido por los grandes e irregulares asientos, se habría fragmentado en muchísimos trozos. Entonces yo trabajaba en la empresa constructora Agroman, que hizo esta parte del anillo olímpico, y propusimos la sustitución por un muro de geomallas, que fue el primero que se construyó en España. Lamentablemente estas fotografías no se ven muy bien, pero yo creo que sí pueden recordar quizá de las imágenes que vieran por la televisión, o el que tuviera la suerte de ir a la Olimpiada, que allí se construyó el llamado Palacio de San Jorge o Palau Sant Jordi en catalán, que es esta estructura que aquí se ve. Relativamente cerca se estaba construyendo el estadio de béisbol, que, dado que era para las graderías del béisbol, yo no soy aficionado ni entiendo nada de béisbol, pero sé que el graderío consiste en un arco de círculo de no sé cuántos grados y luego unas prolongaciones rectas. Pues bueno, todo eso se hizo con este sistema de geotextiles y geomallas básicamente, aunque se ve aquí en el frente, en la parte exterior, una lámina blanquecina, que es el geotextil para impedir el escape de las tierras a través de los agujeros de la geomalla. La construcción es sumamente sencilla. Tengo aquí algunas otras fotografías que pueden ilustrar cómo se iba construyendo. Estas son las primeras tongadas. Aquí puede verse el geotextil que se coloca en la piel para evitar el escape de las tierras, e incluso, no se ve muy bien, pero aquí aparece un cordón de gravilla que no tiene más misión que el viento no mueva al geotextil. El aspecto externo de la primera tongada y algún detalle de cómo la geomalla envuelve en parte a la tongada y se solapa con la geomalla siguiente. Aquí falta por colocar la geomalla siguiente. Aquí se ve
el geotextil que impide que se escape el suelo. Y también aquí algunos detalles de cómo quedaban las terminaciones de esquinas o de rincones. La construcción es muy sencilla. Hay que colocar una especie de encofrados, por llamarle de alguna manera, que permita darle la forma a base de clavar unas varillas en el terreno o en la obra ya construida y apoyar sobre ellas, sobre esas varillas verticales de acero, unos tablones para contener el suelo hasta que se vayan colocando tongadas sucesivas. Otras aplicaciones de suelo reforzado son los gaviones. En definitiva, los gaviones, la malla metálica que contiene, estos paralelepípedos de malla metálica que contienen grava, son una forma de suelo reforzado. La malla lo que está haciendo es confinar esa grava, lo que permite también conseguir muros con pendientes, muros de contención con pendientes bastante fuertes. Otras aplicaciones interesantes: en Francia se ha desarrollado mucho, pero no parece que haya traspasado sus fronteras, el sistema Texol, que es un refuerzo de arena con fibra continua en todas las direcciones. Hay una máquina, fibra de poliamida, que al mismo tiempo que se va proyectando la arena, lanza una fibra de poliamida que se mezcla íntimamente con la arena y da una situación isótropa de refuerzo del terreno. Así como en la tierra armada, o lo que venimos viendo, la situación es completamente anisótropa, solo hay refuerzos en una dirección. El Texol es un sistema de refuerzo con fibras en todas las direcciones. Su comportamiento a mí me ha intrigado o apasionado bastante, he trabajado bastante sobre ello, y es muy peculiar y muy curioso el de un material que tiene por una parte el suelo y por otra parte un refuerzo que solo trabaja en extensión, que a compresión no tiene ninguna rigidez porque patea. Es un material verdaderamente curioso e interesante que me ha permitido disfrutar mucho investigándolo. Y otra aplicación interesante son muros que luego veremos, muros anclados del tipo New, austríaco, y otros que han salido. En este momento hay muchísimas patentes, no tenemos tiempo aquí de ver, ni creo que vale la pena, pero hay un sinnúmero de ideas y de patentes de distintas formas de piel, de distintos elementos de refuerzo, etc. También hay aplicaciones sumamente ingeniosas e interesantes que, además de económicas, resuelven problemas de medio ambiente, como el suelo reforzado con desechos de plástico. Se trata, en este caso, de una obra francesa en la que había que ampliar una autopista sobre el talud existente. Cabía darle a la ampliación el talud normal, con lo cual estas dos líneas habrían de converger muy lejos y se tendría una gran ocupación de terreno y un gran volumen de material. Eso se resolvió, en este caso, reforzando el suelo y permitiendo una pendiente notablemente más fuerte. Y el refuerzo que se empleó fue el aprovechamiento de no solo un subproducto, sino una basura de difícil eliminación, que fueron los desechos de plástico, como se ve ahí en la imagen. El aspecto del suelo así reforzado del terraplén es este. Se veían aparecer naturalmente todas estas manchas blancas, son refuerzos de plástico que salen del terraplén, pero todo aquello después fue cubierto con vegetación y el aspecto es excelente. He hecho referencia también a los muros anclados del tipo New, austríaco, con cabezas de hormigón y anclajes también en hormigón y refuerzos de poliamida. El aspecto de estos muros es así: se va construyendo por tongadas y se van alternando las zonas en que se coloca el elemento de refuerzo o no se coloca ningún elemento de refuerzo. En el espacio intermedio, el terreno reforzado queda con su talud natural de 30 grados o los que sea, y ahí se colocan plantaciones. En España tenemos unos cuantos, también ahí hemos debido de pagar bastantes royalties, y tenemos una serie de muros. Quien conozca los alrededores de Madrid quizá pueda reconocer esta fotografía, una nueva estación de servicio al lado del hipódromo madrileño, la carretera de La Coruña, la salida de la carretera de La Coruña, que es donde primero se empleó esta patente, este sistema. Aquí todavía es un gran terraplén sobre el que se ha construido la estación de servicio, y aquí todavía no se había hecho la plantación, pero el aspecto actual es realmente bueno. Dejo aquí
estos sistemas de tierra armada que se construye, o refuerzo del suelo que se construye de abajo hacia arriba, para referirme ahora al claveteado de taludes, que es justamente lo contrario. Es, en esencia, la misma idea, reforzar de la misma manera el suelo, pero el suelo natural y en desmonte en lugar de en terraplén. Y que se comienza por una excavación de 1 o 2 metros, con el talud definitivo. En cualquier terreno, 1 o 2 metros son estables, por lo menos a corto plazo. Lo primero que se coloca es la piel por proyección de bunita, con hormigón proyectado, con espesores de 6 a 25 centímetros, normalmente armada con Dramix o con mallazo, y a continuación se introduce el refuerzo. En este caso el refuerzo es metálico, y es, bueno, metálico o de fibra de vidrio también en la actualidad. En fin, son bulones circulares, no pletinas. Se introducen normalmente haciendo una perforación, rellenando esa perforación con lechada de cemento, y a continuación colocando el bulón. Este bulón va dotado de unos anillos separadores para evitar que caiga dentro de la perforación, que caiga a la arista inferior de esa perforación, que quede perfectamente centrado. Y se han desarrollado muchos otros procedimientos. Hace unos años, en un curso en Francia sobre estas técnicas, hubo una empresa inglesa que presentó un sistema muy ingenioso de clavado con aire comprimido. Una grúa llevaba colgando una máquina. Es una interesante aplicación de ideas para la guerra. Supe entonces que modernamente los misiles, sobre todo desde un submarino, no se lanzan con explosivos, sino se lanzan con aire comprimido. Y afortunadamente, pues de vez en cuando de estas ingeniosidades bélicas, pues resultan ideas para la paz. Y uno de estos artefactos de aire comprimido se empleaban para lanzar estos bulones que se clavaban, materialmente se clavaban, no se introducían en perforaciones, sino que se clavaban. Pues bien, una vez que ya cada 2,5 metros, cada 2 metros, cada 3 metros, dependiendo del problema, se han colocado los bulones, se procede a excavar un nivel más, otros 2 metros u otro metro, y seguir las mismas fases, proyectar la bunita y así sucesivamente. Con eso se consiguen muros de talud claveteado, de suelo reforzado, semejantes a los de la tierra armada, pero con algunas diferencias. La principal es que en lugar de ser en un terreno de aportación y construir de abajo hacia arriba como terraplén, es en el terreno natural y se construye de arriba hacia abajo, y se van colocando los refuerzos a medida que se va descendiendo. Las diferencias fundamentales con la tierra armada, como digo, es que se trata de suelo natural, el sistema constructivo es diferente, y esto entraña varias diferencias también en comportamiento y en deformaciones. En la tierra armada, que se construye de abajo hacia arriba, se construye colocando la piel en alguna parte, pero sin embargo, a medida que se va colocando más y más terreno, se van produciendo mayores empujes sobre el macizo de suelo reforzado y vamos teniendo deformaciones hasta que al final, cuando terminamos la obra, el topógrafo nos dice dónde tenemos que colocar exactamente la piel y ahí no hay deformación ninguna, porque ya sobre ese punto no se coloca más carga. De manera que el esquema de deformaciones es como aquí se representa: máxima deformación en la parte inferior, nula deformación arriba. Mientras que en un muro claveteado, en un talud claveteado, es todo lo contrario. Se empieza cortando en un determinado punto, pero a pesar del refuerzo, a medida que vamos bajando, se van produciendo por el efecto de descompresión, por la eliminación de las tensiones horizontales que hay en este plano, se van produciendo deformaciones que son nulas en el extremo inferior. Además, el refuerzo es rígido, es mucho más rígido en el caso de los muros de los taludes claveteados, y es muy flexible la pletina de la tierra armada, e incluso en el caso de los taludes claveteados no solo se cuenta, aunque sí fundamentalmente se cuenta, con la tracción en el refuerzo y las tensiones tangenciales que transmite al terreno reforzado. Se cuenta también con la rigidez a flexión y acortante del propio bulón, que también participa en la resistencia. Las formas y tipos de refuerzo son distintos, y la inclinación en la tierra armada no puede ser ninguna, tiene que ser horizontal. En el caso de los taludes claveteados, uno coloca los bulones en la inclinación que más le conviene. La verdad es que normalmente se suelen hacer perpendiculares al talud definitivo, pero no necesariamente. Como antes decía, en el análisis de la estabilidad de los taludes claveteados no solo se cuenta con el esfuerzo de tracción, sino también con la rigidez a flexión
del refuerzo con el momento flector que es capaz de soportar y con el esfuerzo portante. Y para finalizar, voy a hablar, como había anunciado, de la aplicación de refuerzo del terreno de geotextiles para caminos sobre arcillas blandas, caminos sin pavimentar, con poco espesor de terraplén, del orden de 1 metro, que no serían estables seguramente bajo las cargas del tráfico si la arcilla es muy blanda, a menos que se les dotara de un refuerzo en la base. El efecto del refuerzo es fundamentalmente el que, sin el refuerzo, las cargas del tráfico producen una fuerza, una tensión normal sobre el terreno y además unas tensiones tangenciales hacia afuera. Como es sabido, la capacidad de carga del terreno es menor si hay tensiones tangenciales. La capacidad de carga se tiene la máxima que se puede tener en el terreno para unas dimensiones determinadas y una zapata si la fuerza es vertical, es normal al terreno, si la fuerza es vertical, pero si la acción es inclinada y transmite tensiones tangenciales al terreno, baja sustancialmente la capacidad de carga. El efecto del refuerzo es absorber, llevarse esas tensiones tangenciales, ponerse en tracción y eliminar sobre el terreno las tensiones tangenciales, dejar solo las tensiones normales y como consecuencia se produce un sustancial aumento de la capacidad de carga. Pero hay más, hay el efecto membrana. Como consecuencia del modo de deformación, que es el que está aquí representado, la membrana toma en unas zonas debajo de la carga concavidad, visto desde arriba, y entre carga y carga de tráfico, convexidad. Esta membrana, puesta en tensión y convexa, está transmitiendo una carga al terreno. Realmente, para que una membrana esté con curvatura, es que tiene que haber una descompensación de presiones entre un lado y otro. Es como un globo inflado, tiene que haber una presión mayor en la parte cóncava que en la parte convexa. Es decir, aquí hay una presión que es mayor que la del peso de tierras que hay encima. En definitiva, esa presión aquí mayor actúa como si fuera una sobrecarga estabilizadora para esta carga que transmite el tráfico. Se puede contemplar de muchas maneras. Se puede contemplar como que el efecto membrana reduce la carga que realmente llega al terreno, porque la transfiere, por este efecto de puesta en tensión, la transfiere a zonas laterales. O también se puede contemplar como que provoca un incremento de presión y, como sabemos, cuando tenemos una cimentación, de la fórmula trinómica de la capacidad de carga, uno de los 3 términos corresponde a las sobrecargas aplicadas a los lados, que pueden dar lugar en terrenos granulares a un incremento muy importante de la carga. En cuanto a los terraplenes de altura, sobre suelo blando, el efecto del refuerzo es doble. De una parte, y de nuevo, la absorción de las tensiones tangenciales, que hace que este decaimiento de la capacidad de carga, el pi más 2, 5,14, correspondiente al coeficiente de capacidad de carga, si hay tensiones tangenciales, se reduce en función de cuál sea la relación entre la tensión tangencial aplicada y la resistencia al corte sin drenaje, se puede reducir mucho. Pues bien, con refuerzo esa reducción desaparece y mantenemos solo las cargas verticales. Pero incluso, además de eso, es que el propio refuerzo sobre el terreno transmite tensiones tangenciales hacia el interior, porque con independencia de si se ha absorbido la tensión tangencial o no, la deformación del terreno es tal que tiende a irse hacia afuera. Y el geotextil lo que hace es transmitirle al terreno unas tensiones tangenciales hacia adentro. De manera que no solo tenemos que no se produce esa deformación, esa disminución de capacidad de carga, sino que se produce un aumento por la aplicación de tensiones tangenciales favorables. En cuanto al análisis en equilibrio límite, el hecho de la presencia del refuerzo lo que hace, en definitiva, ante una posible rotura que involucre no solo al terraplén, sino al terreno natural, que se rompa por la base, lo que hace es que si analizamos separadamente el comportamiento del peso de este trozo de terraplén, aparece una tensión tangencial. Este terraplén está sometido al empuje propio de las tierras, a la presión de tierras contra tierras, y además aparece la tensión tangencial en el refuerzo, que hace que es una fuerza estabilizadora. En definitiva, estas dos fuerzas, que son iguales y contrarias entre sí, por su disposición dan lugar a un par de fuerzas que es estabilizador.
El momento volcador sería en este caso el sentido antihorario, y este sentido horario de giro de este par, de la presión de las tierras y del esfuerzo de tracción en el refuerzo, da lugar a un momento de sentido horario y por consiguiente estabilizador. Como conclusión, podemos recordar que hemos dedicado una parte del tiempo a tratar de comprender y describir el comportamiento mecánico del suelo reforzado, esa interacción, esa compatibilidad que debe producirse de deformaciones entre el suelo y el refuerzo y la transferencia de tensiones que en ello se produce, y hemos descrito las aplicaciones principales para la geotecnia vial, como son la tierra armada y la variante de suelo reforzado con geomallas y geotextiles, el claveteado de taludes con bulones y los caminos y terraplenes sobre arcilla blanda. Muchas gracias por su atención. Tenemos unos 15 minutos para un periodo de preguntas y respuestas. Aquellos que quisieran hacer alguna pregunta, ruego que levanten la mano, digan su nombre y formulen la pregunta al profesor. Querría, con el permiso, Jorge, decir que se me ha olvidado proyectar unas diapositivas que tenía sobre esto y que creo que valdría la pena, por lo menos, emplear unos minutos en ello. ¿Es posible? La primera tierra armada no es como la que luego nos hemos hartado de ver, sino que tenía una piel que era metálica y tenía la forma de una semielipse, con el eje mayor vertical bastante mayor que el eje horizontal, que le daba este aspecto, y que gracias a esa forma elíptica se conseguía el que no fuera rígido, que tuviera una gran deformabilidad vertical y por consiguiente no se produjera pandeo. Pero la tierra armada convencional, yo no sé qué difusión ha tenido en Perú, en España se ha empleado muchísimo. Como digo, hemos plagado España de tierra armada y tiene este aspecto. Las piezas de la piel, que son cruciformes, tienen unas proporciones tales que de lejos toma el aspecto de un panal de formas hexagonales, aunque no es ciertamente así, y que es muy acomodaticio, permite incluso resolver problemas en autopistas a 2 niveles, en terreno muy escarpado, como se puede ver aquí, el hacer muros con una configuración verdaderamente irregular de la base, que de otra manera sería muy difícil de lograr. Aquí tenemos otro ejemplo interesante, una autopista francesa con tierra armada, con terraplenes de tierra armada a 2 niveles independientes. En Madrid, por ejemplo, en la autopista perimetral que conocemos como M30, se pueden ver muchos ejemplos de tierra armada. Otra de las virtudes que tienen los muros de tierra armada es que permiten una cierta posibilidad de giro relativo entre las piezas de la piel, y eso hace que se pueda adaptar a superficies cilíndricas como esta. Aquí tenemos otro ejemplo también de muros curvos, bastante elegantes. Las aplicaciones más comunes, desde luego, son las de estribos de puentes sobre los que se coloca un cargadero, una viga que recibe el tablero. Aquí vemos otro ejemplo de un puente de una autopista sobre un ferrocarril, un estribo típico, clásico, de tierra armada. A veces se han hecho incluso interesantes incorporaciones, como pasos de agua a través del macizo de tierra armada, como ese ejemplo o este otro. Las piezas de la tierra armada, como digo, son cruciformes, tienen siempre 1,5 metros de altura, y la tierra armada por ello se construye siempre por divisores de 1,5 metros, concretamente por tongadas de 37,5 centímetros. Y puede haber dentro de cada pieza 4 niveles de pletinas, es decir, en cada tongada, haber pletinas en cada tongada de 37,5 centímetros, o lo que es más corriente, hay tongadas y tongada no, de manera que las pletinas son solo 2 filas por cada pieza de 1,5 metros, están separadas 75 centímetros. Las piezas de la piel llevan emergiendo unos trozos de pletina, que normalmente son de acero galvanizado, con unos agujeros para hacer una unión empernada por medio de pernos
con las pletinas. Además ya veremos que tienen unos dispositivos de machembrado para un correcto ajuste de esta especie de mecano. Como he dicho antes, la piel de la tierra armada apenas tiene función, no otra, y desde luego no menos importante que cualquier otra, que la de contener localmente el suelo y evitar que se desmorone el terreno. Es por eso que un muro de tierra armada no necesita cimentación. Realmente se construye nada más que una pequeña franja que se rellena de un hormigón para nivelación, para conseguir que la colocación, dado que se trata de una especie de mecano de las piezas, sea muy regular y muy uniforme y no irregular, lo que conduciría a posibles concentraciones de tensiones en esquinas del hormigón y fracturas y roturas. Pero no hay más cimentación. Una vez que se ha construido esa base, se van levantando las primeras semipiezas, son la mitad de esa cruz, y se van colocando las pletinas. Aquí en esta fotografía se puede ver que el relleno es de excelente calidad, es una grava, es muy friccional, siempre el que se emplea en la tierra armada. La unión de la pletina con el trozo que sobresalía de la piel es por medio de pernos también, de tornillos de acero galvanizado. Esta es otra imagen de prácticamente lo mismo, pero que nos permite darnos una buena idea de cómo es el terreno. La compactación es con rodillo por aquí y en la proximidad de la piel ya es con una máquina vibratoria más pequeña, manual. Aquí vemos el encaje de unas piezas con otras por este sistema de macho y hembra para una correcta posición de las piezas. Por otra parte, se cuida mucho el disponer unos elementos de amortiguamiento de tensiones en los contactos, como pueden ser láminas de corcho, que podemos ver aquí, o bien sistemas de espuma de poliuretano, para impedir que se produzcan esas concentraciones de tensiones que podrían llevar a la ruina de la obra por estallamientos de esquinas. Y estas son algunas imágenes de otros muros de terraplenes con distintos sistemas de refuerzo. El aspecto es verdaderamente malo, son de los más primitivos. Cuando se empezaron a hacer estos sistemas de refuerzo estéticamente estaban muy mal, pero luego todo esto queda cubierto de tierra y con plantación pues la cosa se resuelve bien. Aquí tenemos la máquina que lanza arena y mezclada con fibra de poliamida en el sistema Texol francés, que permite hacer muros de tierra de suelo reforzado con fibras bastante esbeltos. Estas son las fibras de poliamida extraídas de una mezcla de suelo y fibra. Y finalmente algunas imágenes de construcción de terraplenes o caminos sin pavimentar sobre suelos muy blandos y completamente saturados, como están aquí, por medio de geotextiles, que permiten desde el primer momento el paso de la maquinaria de construcción que de otra manera se hundiría. En este caso una aplicación al ferrocarril. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Cuál sería el costo por metro lineal de este tipo de sistemas? Si se puede comparar, por ejemplo, la tierra armada versus el muro geotextil, etc. ¿Tiene alguna idea de los precios? Pues tengo alguna idea, pero creo que la mejor respuesta, porque supongo que eso debe variar mucho de país a país, es que en España estos sistemas compiten con otros muros. Hoy día se emplean cada vez más los muros prefabricados, hay varias patentes, Tensiter y otras, y hay una dura competencia entre unas y otras fórmulas, y estos sistemas entran en competencia, pero no sería capaz en este momento de traducir el precio por metro lineal. Yo creo que depende mucho esto de si se fabrican estos productos o hay que importarlos, los polímeros, las geomallas y los geotextiles. En España hace tiempo ya que se fabrican, porque de otra manera quizá no habría sido competitivo. Ingeniero Tomás Cruzado. Pregunta al doctor Jurín si hay que considerar algún sistema de drenaje para aguas pluviales en los terrenos de muros de tierra armada. El
El terreno que se emplea en la tierra armada es sumamente drenante por su naturaleza friccional y granular. No tiene finos, prácticamente se limita el contenido de finos que pasan por el TAMI 200 a un 10%, nada más, de modo que es muy drenante y no se toman disposiciones de ningún tipo porque las juntas entre las piezas permiten el drenaje perfectamente. No se toma ninguna disposición de drenaje. Ingeniero José Silva. Continuando con la pregunta, en el caso del nudo claveteado, formando la piel, una capa de untado, estaría cerrando la posibilidad de ese drenaje natural del terreno. En ese caso, ¿qué medidas se aplican? Bueno, es muy oportuna la pregunta y eso me permite corregir lo que había dicho. En un principio, no sé el sentido que se le había dado a la pregunta anterior, pero he creído, quizá indebidamente, que se refería a la tierra armada, en los suelos reforzados con geotextiles y geomallas, en cuyo caso no es necesario tomar medidas, pero en el caso de los paños claveteados, definitivamente sí. Además de la disposición de los culones, se hace por lo menos perforaciones sistemáticas, cada cierta distancia, a través de la bonita, e incluso en algunos casos se hacen perforaciones del tipo que llamamos nosotros Dren californiano, que no sé si será el mismo nombre que se le da aquí, perforaciones con una cierta inclinación hacia arriba en los que se instala un tubo de PVC